Buenos días, amigas y amigos del CLAC. Seguimos con este ciclo que empezó hace una semana, titulado El pensamiento frente a la adversidad. Y después de abordar de una manera genérica el poder de la cultura, por así decirlo, frente a la adversidad o en tiempos menesterosos, en tiempos de crisis, hoy queríamos continuar abordando ya un aspecto más concreto de los problemas que nos rodean y que tiene que ver con la situación jurídica en la que nos encontramos. Estamos viviendo ya desde hace más de un mes bajo un nuevo régimen jurídico emanado, digamos, de la Constitución, una situación excepcional que se llama estado de alarma y que no ha dejado de generar polémica por la manera en que se ha implantado, por, en fin, los peligros que entraña, por las restricciones de derechos que comporta, etcétera, etcétera. Al principio de la crisis, al principio de la pandemia, hubo una polémica filosófica que yo seguí bastante de cerca, que protagonizó Giorgio Agamben, un filósofo que a mí me gusta mucho. Agamben se precipitó, como tantos científicos, por otra parte, en minimizar el riesgo de esta crisis, el riesgo sanitario de esta crisis, diciendo que a lo mejor esto no era más que una simple gripe, y se apresuró también a decir que esto venía a confirmar su sospecha de que poco a poco en el siglo XXI se estaba implantando un estado de excepción encubierto, que desde el atentado de las Torres Gemelas los ciudadanos se habían convertido en terroristas potenciales y que estábamos asistiendo a una merma de nuestros derechos y libertades encubierto, y que prácticamente toda la sociedad se estaba convirtiendo en un campo vigilado. Agamben ha sufrido, digamos, muchos ataques por esas declaraciones. Yo creo que hay muchos articulistas que le han atacado sin haber leído una sola página de su obra, no porque se haya equivocado de una manera, digamos, clamorosa en su diagnóstico, digamos, clínico o médico del problema. No tenemos por ello que minusvalorar o despreciar su obra filosófica, que al menos para mí va a seguir siendo muy importante con respecto a los asuntos que vamos a tratar hoy. Pero más allá de esta cuestión, es verdad que el debate o los problemas planteados por Agamben están siendo más o menos recogidos desde distintos puntos de vista y con distintas aproximaciones. Esta misma semana, yo creo que fue el lunes, Tomás de la Cuadra Salcedo publicaba en El País un artículo titulado La versión europea al estado de excepción, donde hacía una llamada también a la prudencia con respecto a la aplicación del estado de alarma y contra la tentación de poder implantar el estado de excepción, diciendo que el estado de excepción tiene una implicación política muy profunda, mientras que el estado de alarma no la tiene. En fin, son cuestiones que creo que nos atañen a todos, que serán cada vez más concernientes y más urgentes, porque es evidente que nos enfrentamos a una situación nueva. Ahora empieza, esta semana que viene, ya una nueva etapa de esta crisis, que se ha llamado desescalada, que es una palabra que también ha generado polémica, porque parece que no existe. Yo creo que es un eufemismo, como tantos, del corrompido lenguaje político. Si nos han confinado, ahora nos están desconfinando, y tampoco se puede hablar, creo yo, de nueva normalidad, porque si es normalidad no es nueva, si es nueva no es normalidad, si acaso una nueva normativa, pero la normalidad realmente no puede ser nueva. Y bien, para hablar de estas cosas y de muchas otras que ellos plantearán, tenemos el privilegio de tener con nosotros hoy a dos expertos en Derecho Constitucional. Para empezar, Teresa Freixes, que está con nosotros, que se une a nosotros desde Bruselas. Teresa es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona y catedrática de Jean Monnet ad personam, una mujer combativa a lo largo de toda nuestra democracia, que yo personalmente admiro mucho, además, autora de numerosos artículos y de libros, el último, uno de los últimos, 155 los días que estremecieron a Cataluña. Y last but not least, Teresa es además presidenta del CLAC, o sea que estamos en familia. Y por otra parte tenemos a Josu de Miguel Bárcena, profesor de Derecho Constitucional
durante mucho tiempo en la Universidad Autónoma de Barcelona y coautor de un libro que admiro mucho, lo he dicho por escrito y de viva voz a quien ha querido escucharme, coautor junto a Javier Tajadura Tejada de un libro titulado Kelsen versus Schmitz, Política y Derecho en la crisis constitucionalista, que es para mí pues, un libro esencial de nuestro tiempo, precisamente para entender toda la controversia en torno a la soberanía que hubo en un momento crucial del siglo XX, justo antes del estallido de los totalitarismos de la Segunda Guerra Mundial, y que ahora, en el siglo XXI, es muy necesario revisar para saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de constitución, cuando estamos hablando de soberanía y de muchísimos otros términos que muchísimas veces se utilizan de una forma ligera. Pero y sin más preámbulos, quisiera darle la palabra a Teresa, que como les decía está estos días en Bruselas y que por tanto ha vivido este estado de alarma, esta excepcionalidad jurídica en otro país y por tanto nos puede dar una perspectiva europea de esta situación y luego pasaremos a hablar con Josu. Adelante, Teresa. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Veo que estáis bien, lo cual es muy de celebrar en estos momentos y me alegra mucho poder estar en esta conversación. Claro, a mí me ha pillado aquí en Bruselas la cosa y me he quedado confinada en esta ciudad. Todo es muy distinto de lo que puedo leer, ver en la televisión o por internet o hablando con las personas que estáis viviéndolo en España. De entrada, la situación política es muy diferente. Los belgas, que llevaban más de un año sin gobierno, pues se iluminaron de repente y formaron un gobierno de salvación nacional, de concentración o coalición, en donde los únicos que no están son los amigos de Puigdemont, pero el resto pues participan ahí. Esto hace que no exista la tensión política que existe en España respecto del por qué se toman las medidas, si son adecuadas, es decir, se discute, como es normal, si las medidas que se toman aquí son o no son las adecuadas, pero no se le ve detrás una intencionalidad política como parece que se desprende de algunas, digamos, de lo que he podido ver en prensa, sobre todo en España. Claro, aquí, por ejemplo, pues siempre hemos podido, no se ha declarado un estado excepcional, un estado de emergencia, sino que se han usado las normas que existen en el país para concentrar los poderes en el gobierno federal, que coordina con los gobiernos regionales las decisiones y la ejecución de las medidas. Y las medidas que se han tomado pues también son diferentes. Nunca se ha prohibido que se pudiera pasear, por ejemplo, por la calle, siempre y cuando se respetara la distancia interpersonal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como de una manera extrañísima ha estado haciendo muy buen tiempo en Bruselas, nadie lo recuerda que hubiera sucedido algo así, pues sobre todo a las horas del sol, si lo mirabas un poco desde una cierta altura, veías que en la calle, como tampoco hay coches, pues mucha gente pues pasea con la mascarilla, con la protección y tal, intentando esquivar siempre a que no te cruces demasiado cerca con nadie. Esto es así. También se ha podido salir a hacer deporte. Claro, aquí hay mucha zona verde y la gente está muy habituada a ello. Y por otra parte, aunque se han cerrado escuelas y las universidades, se ha evitado que pudieran coincidir menores con mayores. Y entonces esto ha originado que muchas guarderías hayan permanecido abiertas porque, claro, hay padres que trabajan o en teletrabajo o en sus centros de trabajo. Y que en los colegios también se hayan establecido, de acuerdo con los ayuntamientos, unas medidas para que los niños también pudieran acudir, si los padres no los podían tener en condiciones en casa,
siempre en muy pequeñitos grupos que no se mezclaran entre ellos. Entonces, claro, es muy distinto, no se tiene esa percepción de que no se puede salir prácticamente para nada y que si sales te puede pasar algo, ¿no? Claro, ahora nos preocupa el desconfinamiento, por decirlo de alguna manera, porque también a partir de la próxima semana pues se van a empezar a abrir los comercios que no fueran los imprescindibles, alimentación y farmacias, era lo que ahora estaba abierto. Se van a empezar a abrir todo tipo de comercios, poco a poco. Se van a empezar a tomar medidas no para la escolarización ya, que no va a haber escolarización prácticamente hasta septiembre en condiciones, no diría normales, porque están reformando los centros escolares por dentro para hacer que cada alumno tenga como mínimo 2 metros cuadrados para él solito, de manera que no pueda verse afectado por sus compañeros. Esto implica que pues máximo 1/3 de la capacidad de los centros va a poder ser utilizada para clases presenciales. Y eso va a significar, no sé si una nueva normalidad, evidentemente la palabra es tremenda, pero va a significar que a partir del curso próximo los niños solamente puedan ir al colegio 1 o 2 días a la semana en dependencia del grado que estén cursando y que el resto del tiempo tengan que trabajar en su casa. Entonces, claro, toda esta serie de medidas preocupa ver cómo se pueden llegar a establecer. También preocupa el tema de los mayores, sobre todo los que viven en residencias. Entonces ahí también se están empezando a hacer reformas para poder hacer unos pequeños habitáculos adyacentes, de manera que las personas que viven en residencias puedan ser visitadas por sus familiares, pero a través de mamparas, es decir, sin que haya un contacto directo, que puedan hablar, una especie de locutorios en donde puedas hablar con tus familiares, verte, etcétera, etcétera, pero sin que los familiares accedan al interior de la residencia y sin que se tenga contacto directo unos con otros, porque también aquí en Bélgica el tema de los fallecimientos en residencias pues ha sido tremendo, quizás no tanto como en España por lo que leo, pero ha sido también importante. Y aquí aparecen varios problemas. Aparecen problemas de coordinación en las medidas que se vayan tomando, porque, claro, todo esto implica que los niños tengan que poder tener acceso a Internet en condiciones y a partir de ya únicamente pueden tener acceso virtual ordinario con sus profesores porque será excepcional la clase presencial. Yo aquí reclamo una cosa y lo voy a plantear en todos los foros que pueda. Internet ha de ser un servicio universal. No se puede pensar en que la ciudadanía tenga que asumir los costes de que los padres tengan que hacer teletrabajo en casa, los niños estudiar en casa. Es decir, esto tiene que estar al alcance de prácticamente todo el mundo. Y si por una parte pues, va a haber restricciones de gastos en según qué sectores, pues en otros va a tener que haber más gasto. Porque hay que facilitar que las personas se formen, que las personas puedan trabajar y no todo el mundo estará en condiciones de que pues, todos puedan tener en casa con tranquilidad un ordenador y un acceso decente a Internet. Eso por una parte. Luego, por otra parte, coordinación también en otros aspectos, porque llegará un momento en que habrá que abrir fronteras. Ahora solamente está el corredor verde. El corredor verde ha sido montado por la Comisión Europea para poder garantizar el traslado de alimentos, de productos sanitarios y de otros productos que se puedan considerar necesarios.
Claro, eso significa que hay que coordinar toda esta serie de medidas, porque lo que no puede ser es que los estados, pues cada uno vaya por su cuenta. Hay también que coordinar la nomenclatura sanitaria. A mí he tenido suerte o de alguna manera, pues, no sé, me he encontrado con personas que conocían la normativa europea y, por ejemplo, pues me reconocen las recetas emitidas en España en la sanidad belga. ¿eh? Pero sé de personas que les cuesta mucho porque viven en algún lugar en donde el farmacéutico o el médico no se ha enterado de que las tiene que reconocer y entonces tienen problemas. Tenemos que avanzar en muchas cuestiones de aquellas que llamamos más Europa, porque evidentemente no, tampoco veo un futuro en el que no nos podamos mover en absoluto, sino que lo que hay que hacer es que, a pesar de la restricción de movimientos, que esa creo que va a venir, pues existan medidas coordinadas entre los distintos países para que todo pueda funcionar y que no sea tan difícil a veces poder acceder a según qué prestaciones o a según qué cosas. Claro, quizás visto desde aquí y con una perspectiva de contacto con personas de muchos países, las cosas se ven diferentes. Y ya digo que no se ha declarado un estado excepcional al estilo del nuestro, o de otros países que le pueden llamar quizás estado de emergencia, o como sea. El artículo al que has hecho referencia, Jaume, de Tomás de la Cuadra, que yo comparto en prácticamente todos sus términos, solamente he encontrado a faltar una referencia dentro del artículo a la necesaria coordinación entre la Unión Europea, España, Estado miembro, y en este caso las comunidades autónomas en el marco de sus competencias. Esto tiene que empezar a funcionar de alguna manera, no puede continuar con lo que ahora existe, pues evidentemente hay una discusión sobre si lo que vosotros tenéis declarado ahí en España es un estado de alarma o un estado de excepción encubierto. Bueno, vamos a ver, jurídicamente el estado de alarma tiene unas causas y unas consecuencias, y el estado de excepción tiene otras causas y otras consecuencias. El hecho de que medidas que se han tomado para un estado de alarma que encaja perfectamente en las previsiones del artículo 116 de la Constitución y del artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, que es la que regula estos estados excepcionales, pues está pensado el estado de alarma para hacer frente a catástrofes, pandemias y cosas por el estilo, con lo cual hay que aplicar el ordenamiento jurídico que tenemos. El estado de excepción, que es un estado de suspensión de derechos y que concuerda con el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos para cuando está en peligro la vida de la nación, tiene un presupuesto político, que sería una grave alteración del orden público. Yo no he visto en España en ningún sitio una grave alteración del orden público, salvo que tengamos una concepción de orden público que no es la que institucionalmente, como institución jurídica, solemos tener. Con lo cual, la medida apropiada me parece que es el estado de alarma. Otro problema es si empezamos a analizar las medidas concretas que se toman dentro del estado de alarma. Algunas ni tan siquiera previstas en el propio decreto de la declaración de estado de alarma, sino que son objeto de normas distintas y que tienen otra cobertura a veces. Me preocupa que cuando se analizan las cosas en España, no se analicen en la perspectiva de la normativa europea. Me explico. Mucho se ha hablado del tema de
el control telemático, es decir, las aplicaciones estas que se pueden poner en los móviles para ver dónde está una persona, etcétera, etcétera. Bueno, hay un reglamento europeo de protección de datos al que nadie hace referencia cuando habla de esto, y existe también una norma, una recomendación de la Comisión Europea para poder aplicar conforme a todas las garantías este tipo de controles. Y nadie hace referencia a este tipo de cuestiones. Tampoco se hace ninguna referencia cuando se habla de las consecuencias socioeconómicas de la crisis sanitaria, que van a ser, puede que peores que la propia crisis sanitaria. Entonces esto es también muy preocupante. Bueno, pues también aparecen opiniones peregrinas por todas partes y nadie hace referencia a las medidas que han sido ya algunas acordadas y otras en fase de estudio por parte de la Unión Europea. Y eso va a tener que ir coordinado, porque es imposible que, siendo socios dentro de la Unión Europea y además estando dentro del euro, podamos tomar medidas de cualquier tipo. Van a estar muy tuteladas por parte de la Unión Europea. Entonces, claro, la situación es realmente complicada, jurídicamente compleja, hay que tener en cuenta ese multinivel jurídico y dentro de ese multinivel jurídico hay que abordar de una vez por todas el grave problema que hemos tenido en España, que es que tengamos 17 sistemas sanitarios diferentes y que además no conecten entre sí. Porque esto es algo que está haciendo mucho daño a la ciudadanía. Muchísimo daño a la ciudadanía está haciendo. Y no puede ser que en la era de Internet, en donde, en fin, resulta que nos van a poder controlar a través del móvil, no se puedan interconectar los sistemas sanitarios de las 17 comunidades autónomas. A ver, por favor, un poco de seriedad al respecto, un poquito de seriedad y un poquito de sentido común, porque eso es realmente importante para la salud y para la vida de las personas. Entonces, o se aborda de una vez por todas cómo estamos aplicando toda esta serie de cuestiones en el interior, cómo hacemos que ese multinivel funcione, cómo se coordinan las competencias en materia de sanidad, o si no, seremos muy frágiles, porque es evidente que no todas las comunidades autónomas están exactamente en la misma condición. Es evidente que no todas han abordado en el pasado, no ahora con esta crisis, sino en el pasado, el tema de la sanidad. Es evidente que la situación en España, desde ese punto de vista, está mucho más descontrolada de lo que puede estar en países que también tienen repartos de competencias, como es Alemania, en donde las competencias en sanidad se coordinan entre la federación y los distintos Länder, y que, a ver, Alemania empieza la crisis con 3 veces más camas disponibles que España. Claro, eso da digamos, una flexibilidad a las medidas que se tomen muy grandes, porque no existe el temor de que si necesitas ir a un hospital no vas a poder tener sitio. Y eso es lo que ha permitido también el no congelar tanto la economía como se ha congelado en España, porque la congelación de la economía viene derivada por el número, digamos, de fallecimientos a los que te estás enfrentando, y ese número de fallecimientos puede incrementarse por muchas causas, pero también por el hecho de que puedas tener restricción para poder ser atendido en tu sistema sanitario. Claro, es muy compleja realmente la situación, es muy compleja, y también pienso, aunque me duele, porque esto a mí no ha sido nunca mi modo de vivir, voy a tener que acostumbrarme a no moverme de un sitio. Yo creo que desde que prácticamente era jovencísima, nunca había estado tanto tiempo seguido en un lugar sin desplazarme.
bueno, pues tendremos que habituarnos a otro tipo de vida y, bueno, pues afortunadamente tenemos estos medios que nos permiten, por ejemplo, ahora mismo estar en contacto de esta manera, si no, sería prácticamente insoportable. Muchas gracias, Teresa, por tu primera aproximación al asunto y vamos con Josué Miguel cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. También celebro que estéis todos bien y que, bueno, pues todos gocemos de buena salud, que hoy es lo importante. La verdad es que esta crisis, citabas antes a Agamben al principio, en tu alocución, Andreu, y me parece importante. Yo creo que quizá fue un poco desafortunado ese primer artículo, pero las intenciones de fondo tampoco habría que menospreciarlas de manera tan tajante. Porque fijaos que el artículo que habéis citado de Tomás de la Cuadra en El País esta semana, en realidad venía a reconocer que quizá España podría haber seguido otro camino en el manejo jurídico de la situación. Y lo que llamaba la atención Tomás de la Cuadra es que en muchos países europeos, quizá los más estables institucionalmente, no ha sido necesario declarar un estado de emergencia, porque nosotros estamos en el contexto de un estado de emergencia. El artículo 116 habla de la alarma de excepción y de sitio. Otros países, él citaba a Italia, la misma Italia, Francia, Alemania, Bélgica, como nos acaba de decir Teresa, el Reino Unido, la mayor parte de las democracias consolidadas no han necesitado recurrir a un derecho de excepción duro, por así decirlo, sino que simplemente mediante normas de carácter gubernamental, decretos, leyes en muchos casos, pues han hecho acopio de toda la normativa sanitaria que nosotros también tenemos y disponemos y bueno, pues a partir de esa normativa sanitaria han ido realizando una serie de confinamientos de población no tan restringidos como en España. Bueno, pues también el cierre de comercios, pero también una aproximación a la cuestión económica quizá con mayor medida, con mayor cuidado, por así decirlo. Y en fin, lo que se revela también es que la cuestión territorial, pues eso es un problema, porque en el fondo de todo este asunto, me temo, y quizá Teresa pueda corregirme si quiere, de esto del estado de alarma, de su decreto, está en que el Estado no tenía capacidad para coordinar políticamente la situación en 17 comunidades autónomas. El estado de alarma al final sirve para unificar un centro de mando en el gobierno y para que el Estado ejercite competencias de las comunidades autónomas. Esto no ha hecho falta en Alemania, donde simplemente con hacer alusión a una ley sanitaria que tienen que aplicar los Länder, Angela Merkel, el gobierno alemán, habla con los Länder, consensúa una decisión, la toma, la ejecutan los Länder y de manera cooperativa y de manera leal se cumple, más o menos con las tensiones evidentes de todo federalismo. Pero el estado de alarma en España revela, por un lado, nuestra cultura decisionista, no salimos de ahí, es algo que lo tenemos muy imbricado en nuestro ser constitucional, y después, pues, en nuestras propias costuras constitucionales, que están muy maltrechas, porque evidentemente hay problemas muy gordos de cooperación. Se ha visto que las comunidades autónomas, yo quizá disiento un poco, no tanto de la idea que decía Teresa de que tenemos un problema de interconexión competencial evidente, sino que las comunidades autónomas han soportado con gran solvencia en algunos casos una crisis terrible y han sustituido al Estado, que simplemente ha tomado decisiones más o menos acertadas y que ha coordinado en el abordaje de la crisis. Se ha revelado no solamente que había una descoordinación, sino que teníamos un Ministerio de Sanidad con 480 millones de presupuesto. Una cifra absolutamente irrisoria, que teníamos un Ministerio de Sanidad sin capacidad decisoria y administrativa para abordar las compras centralizadas sanitarias. Y al final han sido las propias comunidades autónomas. Lo veíamos todos los días en la prensa, las que compraban por su cuenta material sanitario. Por lo tanto, citaba un poco a Agamben al principio, ¿por qué hemos necesitado un estado de alarma? Pues porque nuestra propia estabilidad institucional es deficiente y hemos necesitado de nuevo el mando único, el ordena y mando, para abordar la crisis. Esto también se proyecta, yo creo, sin ninguna duda, en la cuestión de los derechos.
Yo no voy a entrar a debatir, porque es una cuestión verdaderamente bizantina y complicada de entender, en si ha habido una suspensión práctica de derechos o ha habido una mera limitación. Estoy en completo acuerdo con Teresa cuando dice que estamos ante una situación políticamente neutral, que es una tragedia vírica, una pandemia, y que por lo tanto corresponde por su causa aplicar el estado de alarma. También es evidente que la restricción y la limitación de los derechos ha sido importante. Y hoy estamos empezando a entender que la libertad de ambulatoria era un supuesto ontológico de muchísimos otros derechos fundamentales. Pero quizá en otros países, yo desconozco a fondo cómo ha sido la cuestión, pues no ha sido necesario un confinamiento jurídico tan potente. Y simplemente apelando a la libertad como responsabilidad ha sido suficiente para que los ciudadanos entiendan que es necesario el distanciamiento, que no hay que salir tanto de casa y que hay que tomar una serie de precauciones. Nosotros hemos optado por el modelo de confinar jurídicamente. Y me gustaría llamar la atención, y esto sí me preocupa, por un modelo también, por así decirlo, de disciplina social en torno a un régimen sancionador que estableció el propio decreto de alarma original en su artículo 7, me parece. Al día de hoy creo que hay reportadas 760.000 denuncias o sanciones en un mes de estado de alarma por incumplimiento del confinamiento. Además, es un régimen sancionador amplísimo. Se está aplicando la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y su artículo 36.6. Hoy he visto que se lo van a aplicar a Rajoy por inducción televisiva, imaginen ustedes. Es verdaderamente preocupante que hayamos tenido que pues eso, requerir un estado de alarma tan fuerte, un régimen sancionador tan amplio, con un número de agentes y de personas y de autoridades con capacidad para sancionar, un número de sanciones tan altas como acabo de señalar, y desde luego me preocupa desde este punto de vista pues que a veces la intervención sancionadora tiene que ser proporcional, tiene que ser desde luego rigurosa, y bueno, pues toda esta crisis lo que ha puesto de manifiesto es nuestros problemas como Estado constitucional en gran medida, ¿no? Entonces, en fin, lo que quería manifestar era eso, ¿no? Que desde este punto de vista el artículo de Tomás pues revelaba que otros países no han necesitado recurrir a un modelo de emergencia tan fuerte como el nuestro, y bueno, pues desde este punto de vista claro, el primer estado de alarma es lógico porque no se previó y porque no se actuó con diligencia previamente. Las sucesivas prórrogas pueden ser más discutibles y desde luego me temo que la semana que viene el gobierno va a tener serios problemas para ratificar la próxima prórroga, porque yo no sé si es necesario en lo que se ha llamado desescalada seguir con esta prórroga, si no es para desconfinar jurídicamente. Se nos anuncia que a través de órdenes ministeriales se va a permitir la vuelta a la normalidad institucional. Yo desde el principio de legalidad no veo absolutamente nada claro, Teresa, que órdenes ministeriales puedan limitar o deslimitar o abordar cuestiones referidas al contenido de los derechos fundamentales. Entonces, termino diciendo otra cosa que es elemental. Lo que ha dicho Teresa es muy importante. Como no tenemos un consenso político, es decir, si todas estas decisiones las tomáramos consensualmente, con un gran centro político, teniendo en cuenta la gravedad constitucional de la situación, pues probablemente no estaríamos hablando de estos problemas. Y como decía Kurt Villalón, el libro o el cuaderno constitucional sobre el que se despliega el estado de emergencia, el estado de alarma, pues está sufriendo algunas tensiones, ¿no? Se está deshilachando. Pero bueno, si tomáramos estas decisiones por consenso, sin renunciar al control político, quizá nuestra situación sería un tanto diferente. Hoy no entendemos muchas cosas, lamentablemente. Muchas gracias, Josu. Con respecto a la cuestión que apuntabas, que me parece esencial, Josu, con respecto a las órdenes ministeriales, para poner un poco en situación a nuestro público, el estado de alarma faculta al ministro de Sanidad, a Salvador Illa, a controlar directamente en fin, el desconfinamiento a través de una serie de órdenes ministeriales. Y hoy precisamente viene en El Mundo una entrevista con una serie también de catedráticos de Derecho Constitucional, y hay uno, Carlos Flores, que dice literalmente: una orden ministerial es una norma jurídica de rango inferior a la ley y al decreto ley que
que se gesta además sin ningún tipo de debate público. Solo es posible si las órdenes ministeriales de sanidad se limitan a cuestiones técnicas y sanitarias, pero no cuando afecta a la regulación de derechos fundamentales de los ciudadanos. Desde el punto de vista jurídico es escandaloso. Parece que es otra opinión. Sí, me ha sorprendido, me ha sorprendido. Y insisto que esto tiene que ver, pues, quizá con que la limitación de esa libertad de ambulatoria y de circulación, pues, bueno, necesitamos un decreto de alarma. Esto también nos pone en la pista de que, claro, el artículo 19 y el 17 solo pueden ser suspendidos a través de la declaración del estado de excepción, y ahí es donde nos metemos en el lío innecesario, yo creo, porque como ha señalado Teresa, yo creo que el ciudadano era plenamente consciente de lo que estaba pasando y quizá reivindicar desde el poder un cierto autoconfinamiento y una libertad con responsabilidad habría sido suficiente, y ahora no tendríamos estos problemas jurídico-constitucionales de primer orden. Sí, es que uno de los problemas graves que yo también veo en el caso español, sobre todo, derivados de cómo se está aplicando todo esto, es la relegación del Parlamento. Claro. Es decir, el Parlamento está relegado. Sí, sí. Y el Ejecutivo está tomando decisiones que evidentemente, pues muchas tiene que tomarlas, pero las que afectan directamente al ejercicio de derechos fundamentales, evidentemente no pueden ser reguladas ex novo a través de una orden ministerial, porque eso afecta al propio sistema jurídico. Se está abusando del poder del Ejecutivo. Está faltando el control parlamentario. El control parlamentario no sobre la declaración del estado de alarma, esa, como es preceptivo, no se lo pueden saltar, evidentemente, y por lo tanto, pues cada vez que hay que prorrogar el estado de alarma, pues hay que reunir al Parlamento de la manera que sea, presencial, telemáticamente, etcétera, etcétera. Pero es que el control ordinario del gobierno ejercido por el Parlamento, eso no se puede suspender. Y ese control ordinario hacia el gobierno no se está ejerciendo. Y entonces resulta que vas a la declaración del estado de alarma para su control parlamentario y ahí en el debate sale, vamos, de todo, sale de todo porque no se ha ejercido ese control ordinario que hubiera sido necesario. Y además, por otra parte, ¿por qué hay esa paralización legislativa? En la era de Internet no tiene por qué haber esa paralización legislativa. Las personas que yo conozco aquí de distintos países que forman parte del Parlamento Europeo se está reuniendo cada día en las comisiones, no físicamente. Aquí en Bruselas solamente han quedado unos retenes, pero hay reuniones de las comisiones para hacer los informes, continuar debatiendo las normas, etcétera, etcétera. Que estamos en la era de Internet, caramba, que estamos en la era de Internet. Y que no se puede paralizar la labor legislativa tampoco de los parlamentos. También hay otra cosa que afecta, y es a lo que estabas diciendo, Josu, del por qué hemos necesitado recurrir al estado de alarma. Es un tema de confianza. Hay un tema de confianza, por una parte, entre los políticos y por otra parte, entre los políticos y la ciudadanía. Nos hemos pasado décadas, y mira que lo hemos hablado a veces en la universidad, en donde lo que a través de la educación se ha ido trasladando a las personas es que tienen derechos, pero como si no tuvieran ninguna obligación. No hay educación cívica. Yo siempre les decía a mis estudiantes, si hubiera, yo qué sé, un terremoto, se cae un avión en medio de una gran ciudad, se provoca un incendio pavoroso, viene un tsunami, ¿qué hacemos? ¿Dónde tenemos que recurrir? ¿Qué tenemos que hacer? Porque nadie nos ha dicho a dónde tenemos que dirigirnos, qué medidas podemos tomar, cómo podemos colaborar, ayudar a paliar todo esto, si nos tenemos que meter en casa, si no nos tenemos que meter en casa. Es decir, no existe ningún tipo de preparación sobre la ciudadanía y eso se ha visto ahora claramente en relación con el estado de alarma. Se ha visto con toda, digamos, con toda claridad.
cuesta mucho que a veces se entienda por parte de las personas el por qué, pues que no sea solamente el miedo lo que nos retenga en casa, sino que nos retenga la responsabilidad. Aquello que nos dicen aquí continuamente en la televisión, cuídense y cuiden a los demás. Este es el mensaje clave que se emite siempre cuando se explica que hay que permanecer en casa. ¿Por qué? Para cuidarte tú mismo y para cuidar a los otros para que no los contagies. Entonces, esta visión de solidaridad, de ayudar al otro, esto nos ha faltado en nuestra educación, nos ha faltado muchísimo. Y luego la deslealtad institucional, bueno, brutal. A mí me horroriza ver la prensa española cuando, pues, por ejemplo, personas del gobierno de Cataluña dicen si hubiéramos sido independientes no hubiera habido tantos muertos. Oiga, esto es indecente. Esto es indecente. Primero porque no hay nada objetivo que permita ver, digamos, algo comparativo, si sí o si no. Y segundo, porque lo que se está haciendo es ahondar en aquello que al final deriva en discurso del odio. Es decir, hay una proyección de la responsabilidad de lo que pasa en Cataluña sobre quien no tiene que tenerla esa responsabilidad más que en su justa medida. He visto hoy también que en la televisión catalana, sin decirlo, pero sí en esas bandas escritas que no sé cómo se llaman y que salen abajo en la televisión, cuando se referían a cosas que pasaban en Madrid, ponían el origen del conflicto, el origen de la pandemia. Bueno, vamos a ver. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y esta falta de lealtad constitucional, que la arrastramos desde prácticamente que se puso en marcha el sistema de 1978, porque yo siempre he dicho que nos engañaron vilmente, nos creímos que el nacionalismo había entrado en el marco constitucional y aquello que algunos decían ahora paciencia y mañana independencia, pues evidentemente lo tenían muy asumido, y que esto vuelve. Y que esto vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Y que ni tan siquiera un problema tan grave que ha provocado tantos fallecimientos de tantas personas en tantos sitios haya sido algo que hubiera provocado una reflexión sobre todo esto, pues implica una degradación de la vida política y de la vida moral tremenda en estas circunstancias. Claro, esto pues, hace que sea mucho más difícil gestionar toda esta cuestión. Aparte, podríamos también entrar en las críticas internas a los gobiernos. Eso entran en todas partes. Aquí en Bélgica también ha habido críticas porque primero dijeron que se podría ir a visitar a las personas mayores en las residencias, luego tuvieron que retirarlo porque pensaron, ir a visitar eso significa que extendemos la enfermedad de una manera tremenda y por eso han empezado a hacer este tipo de reformas. Es decir, que cambios es evidente que los puede haber. Pero cuando esos cambios no son debidos, que reflexiona sobre si la medida que vas a tomar es apropiada o no, y son cambios que derivan de enfrentamientos políticos dentro mismo de un gobierno, claro, la percepción que puedes tener como ciudadano al respecto y la confianza que te puede generar esa acción política es muy diferente. Es muy distinto de si ves que realmente lo que hay es una discusión sobre si la medida es o no adecuada. La percepción que al menos la prensa da, que aquí también habría que darles a comer aparte muchas veces a los medios de comunicación, la percepción que la prensa da muchas veces es que se trata de capitalizar políticamente las cosas más que de realmente tomar las medidas apropiadas para hacer frente a la situación. Estupendo, Teresa. Josu, ¿quieres añadir algo? Bueno,
simplemente un par de matices, un par de apuntes curiosos. Hemos descubierto los constitucionalistas estos días que en el artículo 30, donde se habla de los deberes de los ciudadanos españoles, para información de los que nos están viendo, Claro. se hace referencia al derecho y el deber de defender a España. Es una ley fijará las obligaciones militares de los españoles. Ya no tenemos servicio militar, como bien sabéis. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general, es decir, lo que hoy conocemos como protección civil. Y el apartado 4 de este artículo nos dice: mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Bueno, la propia Constitución ya había previsto la necesidad de que los ciudadanos cumplieran una serie de deberes. Y esto no hace más que reforzar mi idea de que, en fin, a veces, como dice Teresa, es mejor reforzar la educación republicana, por decirlo en términos tradicionales, ¿no?, de nuestro lenguaje, de los ciudadanos, que después recurrir a una panoplia de normas sancionatorias que realmente estremecen. Las he estado mirando esta mañana para venir aquí hoy al CLAC y realmente estoy sorprendidísimo, no lo había visto hasta hoy, esa panoplia de normas tan amplia y tan poco seguras desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, teníamos ya una norma de deberes como ciudadanos y que no la hemos practicado mucho ni normativamente ni educativamente. Luego, una segunda cosa que me parece de interés es que fijaos cómo esta semana de nuevo se han tomado una decisión tan trascendente como esto de la desescalada que decíamos antes. Se hace un anuncio, no sé si incluso antes del propio Consejo de Ministros, se lanza la idea y después se va rectificando sobre la marcha. Yo no sé cómo está ocurriendo en otros países, pero a mí lo que estamos viendo en estos días me sugiere un auténtico antifederalismo. No se coopera, no se habla, no se dialoga y no se consensúan las decisiones antes de tomarlas. No sería necesario tener que recurrir a otra semana de discusión en Twitter y discusión en Facebook y en los medios de comunicación si previamente se hablara con las comunidades autónomas. Ya no estoy hablando solo de la deslealtad del gobierno de Cataluña y de algunos políticos nacionalistas, que es evidente. Pero me parece que hay que hablar con los poderes territoriales porque tenemos un Estado autonómico. Pues no se hace. Y directamente hay una especie de orden y mando, o de ordeno y mando, en el que se pretende que después las comunidades autónomas vayan cumpliendo, ¿no? La decisión de tomar la provincia, comunidad territorial del desconfinamiento, es una decisión importante, porque va en contra un poco de la administración política que adopta la Constitución española, que es la comunidad autónoma. Pues bien, esto creo que había que haberlo consensuado antes de lanzarlo a la arena pública y antes de que el gobierno tomara ninguna decisión a este respecto. Ahora habrá que rectificar y en esta rectificación de nuevo el consenso se irá por otro sitio, ¿no? Porque al final se pedirá a la oposición que apoye las medidas cuando el gobierno tiene una mayoría presuntamente que le ha investido y ahora parece que esa mayoría se ha esfumado. Es decir, hubo una mayoría de investidura, se adoptó muy rápidamente y ahora la apelación para aprobar las prórrogas de los estados de alarma y para tomar las decisiones más importantes es a la oposición. Hay algo que no está funcionando bien y que es verdaderamente preocupante en el sistema político español. Sí, mira, por ejemplo, en Bélgica, que me ha sorprendido favorablemente porque yo tenía peor opinión de este país. Que es un estado fallido, ¿no? Claro, claro. Tenía peor opinión. Pues al haberse formado este gobierno de coalición, lo que observo es que primero se consensúan, como tú dices, las cosas entre la federación y los gobiernos regionales. Incluso cuando hay una rueda de prensa en la que se anuncian las medidas, etcétera, etcétera, comparecen la presidenta federal y los presidentes de las regiones y comparecen todos conjuntamente porque ya han tomado previamente, después habrán tenido sus discusiones internas, evidentemente, pero ya comparecen ante el público con una decisión previamente consensuada y entonces lo que se hace allí es explicar primero a nivel federal cuáles son las cosas que son comunes para todos y en segundo lugar si hay alguna diferencia en algún tipo de cuestión para
la desescalada, por decirlo de alguna manera. Tampoco aquí nunca se hace referencia en España, no digo aquí, me refiero a España en esos momentos, no así en las ruedas de prensa en Bélgica, a que existe también una directriz de la propia Comisión Europea sobre cómo hacer las desescaladas. Porque, a ver, que no está cada estado a su libre arbitrio ahí, porque es que estamos todos juntos en muchas cosas. Y por lo tanto, pues hay que tomar las decisiones, no todos a la vez, eso es evidente, pero sí todos cuando se vayan cumpliendo determinadas condiciones y requisitos. Y el tema de la territorialidad es una cosa que está muy presente en esa instrucción de la Comisión Europea, porque es evidente que no en todos los territorios ha habido la misma afectación de la pandemia. No es lo mismo Barcelona o Madrid que Huelva. Y es evidente, pues, que se alcanzan las condiciones para poder, de alguna manera, disminuir las afectaciones en la vida ordinaria de una manera diferente. Entonces, es racional pensar que, así como al principio se tuvo que confinar a todo el mundo y de repente porque la situación era la que era, pues hay que ir adaptando las medidas a las situaciones concretas. Incluso ayer mismo, en un programa de televisión que yo he visto la referencia en prensa, un antiguo ministro socialista, el señor Miguel Sebastián, se lamentaba de que no se tuvieran en cuenta esas especificidades a la hora de hacer las escaladas. La densidad de población es muy importante al respecto. Si concurren determinadas otras circunstancias, la capacidad del sistema sanitario para poder hacer frente a un repunte que puede existir. Alemania, que ya lleva una semana y pico de desescalada, ha advertido que está sucediendo un repunte sanitario y que si no le pueden hacer frente de una manera correcta, a pesar de que el sistema sanitario no está colapsado, ni muchísimo menos, pues tendrán que ir hacia atrás. Creo que estamos en la fase más complicada en estos momentos, porque nos pudo parecer complicado el que pues prácticamente todo el mundo tuviera que abordar medidas de este estilo, pero es muchísimo más complicado ir retomando la vida ordinaria teniendo en cuenta las diferentes circunstancias que puede haber en cada lugar. Estupendo, yo creo que ya hemos agotado nuestro tiempo. Quería simplemente subrayar dos cosas que habéis abordado los dos que me parecen muy importantes. Teresa ha hecho alusión a la relegación del Parlamento, que me parece algo muy grave que hemos vivido estos días. Y Josu también ha hecho referencia a la falta de diálogo con las comunidades autónomas y yo añadiría también la falta de diálogo con la oposición. Me parece incomprensible que el presidente del gobierno no llame por teléfono a los distintos grupos parlamentarios, a los distintos partidos que conforman el arco parlamentario en el Congreso de los Diputados para informarles antes de todo lo que está ocurriendo. Yo esta falta de comunicación, sinceramente, no me la explico y me parece de una gravedad tremenda. O sea que, en fin, esperemos que esto se vaya solucionando en las próximas semanas, porque si no, es también un deterioro evidente de nuestra democracia, no solo de nuestra Constitución, sino de nuestra democracia en un sentido general. Así que muchísimas gracias, Teresa y Josu, por estar aquí con nosotros hoy. Ya os puedo anunciar que seguiremos la semana que viene con un debate, un diálogo sobre la educación en estos nuevos tiempos, sobre la amenaza de la virtualidad, en fin, todo lo que nos espera en las aulas. Y seguiremos, en la medida de lo posible, abordando todos los asuntos concernientes que nos preocupan a todos. Muchísimas gracias a Daniel, el técnico que nos ha estado grabando, y a todos ustedes por seguirnos en este ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias y cuídense. Venga, hasta luego. Hasta luego.